Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro programa de opinión juvenil Parche Pro, que se emite todos los miércoles aquí en el canal de la Universidad del Valle. Mi nombre es Dani Pozo y mi compañera María Camila Cartagena. Gracias, Dani, y gracias a todos ustedes por conectarse una vez más con nosotros a través de este programa. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos van a encontrar como @canal Univalle TV en Facebook, Instagram y Twitter, porque su opinión nos interesa. Así que de esta forma damos inicio al programa del día de hoy con el tema Acciones contra el Cambio Climático. Bienvenidos. Bueno, y el día de hoy, María Camila, vamos a tocar un tema bastante importante que es el calentamiento global. Como sabemos, este es un tema que debe estar en todas las agendas, no solamente nacionales, sino también internacionales. Es un tema que nos ayuda a entender cómo debemos disminuir y mitigar los efectos adversos que nosotros les hemos causado a nuestro medio ambiente. Así es, Dani, y es que una de las problemáticas más latentes también ha sido el sistema económico capitalista presente en los países industrializados y que por supuesto no ayudan para nada a frenar el cambio climático. Así que el día de hoy esa es la razón por la cual tenemos a nuestras expertas que nos van a hablar acerca de esos factores que influyen y también acerca de esas acciones que podemos realizar para frenar esta problemática. Pero antes de presentarles a nuestras invitadas, vamos con nuestro informe de contexto. Desde el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña y se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América anglosajona, se presentaron diversas transformaciones no solo en los ámbitos anteriormente mencionados, sino también con respecto al impacto en el medio ambiente y estabilidad de los recursos naturales. Según lo anterior, algunos expertos indican que la revolución industrial tuvo en gran parte que ver con las afectaciones de tipo ambiental que hoy en día vivimos. En sus estudios, afirman que desde ese instante la temperatura de la Tierra ha incrementado de manera acelerada. El aumento de emisiones de gases de efecto invernadero generadas por actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, nuevos minerales y la remoción de bosques han ocasionado grandes consecuencias, por lo que en este momento se derriten los polos, sube el nivel del mar y las poblaciones costeras se ven afectadas. La agricultura sufre, peligra la seguridad alimentaria, nuevos virus y enfermedades emergen en cualquier punto del planeta. Así pues, hay 5 efectos visibles que demuestran cómo el calentamiento global está atacando con fuerza: el derretimiento de los glaciares, el blanqueamiento de corales, la erosión costera, eventos extremos y animales en peligro, ya que muchas son las especies de plantas y animales que han desaparecido y que ya no volverán a poblar el planeta. Lo que implica gran incertidumbre, puesto que dichas especies aportan con su manera de vivir un equilibrio al ecosistema. De igual manera, cada vez la población humana vive más cerca y más en contacto con animales salvajes, venta y consumo de animales exóticos y la profunda deforestación en todo el planeta, sumando la minería en lugares no habitados, generan escenarios perfectos para desatar pandemias como la COVID-19 y futuras afectaciones a la naturaleza en general. Ante este panorama, se han creado diferentes movimientos sociales que tienen como propósito atender la problemática ambiental. Se han sumado esfuerzos y acciones de tipo local, nacional e internacional, pero al parecer aún no son suficientes, pues para sobrevivir, la especie humana necesita de medidas inmediatas, ya que el tiempo corre en contra. Para ello, son imprescindibles nuevas políticas de los países industrializados y las acciones individuales para alcanzar un objetivo que es colectivo, pero, ante todo, una coordinación entre todas las naciones del mundo moderno, para responder de manera eficaz a prever crisis como la que vivimos en la actualidad y reducir el calentamiento global. Finalmente, son muchos los pensamientos de líderes que creen que se puede revertir esta tendencia,
pero la urgencia es tan grande que existen ciertos interrogantes acerca de la capacidad del planeta de echar marcha atrás, o lo que reviste más gravedad es que ese posible cambio sea irreversible o esté al límite de serlo. Hoy, en Parche Pro, acciones contra el cambio climático. Después de este informe de contexto, quiero presentarles a nuestra primera invitada del día. Ella es Cindy Nova Pérez, es ingeniera sanitaria y ambiental de la Universidad del Valle y especialista en gerencia ambiental y desarrollo sostenible. Ella cuenta con más de 6 años de experiencia en la formulación, desarrollo y seguimiento de proyectos relacionados con la gestión integral del cambio climático. En cuanto a sus acciones y su experiencia en acción climática, ella tuvo la oportunidad de coordinar el Nodo Regional de Cambio Climático del Pacífico Sur del año 2014 al año 2016, mientras se encontraba trabajando con la Alcaldía de Santiago de Cali. Actualmente ella es consultora ambiental y les voy a contar en qué proyecto está trabajando en estos momentos. Ella es miembro de la Red Global de Biodiversidad Juvenil de Colombia y de la iniciativa de Youth for Landscapes, liderada por el Global Landscape Forum. Estas últimas son movimientos voluntariados para tratar de mejorar y pues proteger la biodiversidad del planeta. Así que Cindy, bienvenida a Parche Pro. Muchísimas gracias, María Camila. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo el espacio con ustedes. Bueno, y aquí les presento a Marcela Navarrete, que es coordinadora del área de gestión de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Valle. Ella es doctora de la Universidad Politécnica de Cataluña en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo. Además, tiene unas líneas de desarrollo bastante importantes, que es gestión ambiental, políticas públicas, impacto ambiental, educación ambiental. Así que bienvenidas a nuestras expertas, María Camila, y tenemos un panel de lujo. Claro que sí. Entonces, arranquemos con las primeras preguntas. ¿A quién le vamos a dirigir la primera pregunta? Para arrancar con el contexto. Arranquemos con Marcela Navarrete. Profe Marcela, estamos viendo ahorita en el informe del contexto, según los expertos, que la revolución industrial fue el primer indicio de hablar nosotros de calentamiento y cambio climático. Pero me gustaría preguntarle, en nuestras sociedades contemporáneas, ¿en qué momento nosotros empezamos a acuñar ese término impacto ambiental y calentamiento global? Bueno, es innegable que la revolución industrial es muy cercana, ¿cierto? Entonces, en ese momento ya se evidenciaba que el impacto que se generaría por la puesta en marcha de esa revolución industrial iba a ser enorme. Recuerden ustedes que la máquina a vapor empezó a funcionar con madera. Entonces los bosques se talaron, luego se pasó al carbón, pero luego nosotros podríamos decir que, por ejemplo, para América Latina, el tema de cambio climático está directamente relacionado con ese desarrollo de los países del norte, en la medida en que los países del sur pues somos quienes surtimos las materias primas para que ese norte avance a todo vapor, valga la pena decirlo, y siga siendo pues el norte desarrollado, el norte rico, el norte industrializado, a costa de la pobreza del sur, del deterioro de los ecosistemas del sur, para poder proveer ese desarrollo del norte. En ese momento nosotros tenemos que decir que el sur empieza a sufrir las consecuencias del desarrollo, pero también del cambio climático. Muy bien, ingeniera Cindy, desde que nosotros estamos en el colegio nos hablan sobre el cambio climático y hay un efecto bastante importante, que es el efecto invernadero. Usted, como experta, ¿cuál es el papel protagónico que cumple el efecto invernadero en los cambios climáticos? Bueno, Dani, efectivamente el tema del efecto invernadero es uno de los ciclos o de los procesos naturales con los que cuenta la Tierra. De hecho, hay algunas teorías científicas que indican que es lo que ha permitido la vida en la Tierra después de las glaciaciones que sufrió el planeta, pero es un tema importante y cobra relevancia en la crisis
crisis climática, toda vez que este proceso, al igual que muchos otros procesos naturales de la Tierra, están siendo impactados por la sociedad, por el ritmo de consumo, como ustedes bien lo indicaban en el contexto. El ritmo de consumo pues ha llevado a que generemos una serie de impactos, por ejemplo, en la emisión de gases de efecto invernadero, que lo que hacen es desbalancear esos ciclos naturales que ya existen. Y toda vez que generamos un desbalance en la Tierra, pues vamos a tener unas implicaciones que, como ya lo hemos bien visto, pues van a generar un impacto directamente en la forma en la que nos podemos interactuar con el planeta y en la manera, en la calidad de vida que tenemos. Ingeniera Cindy, como ya vimos en el contexto, hay diversos factores que degradan nuestros ecosistemas. Por ejemplo, tenemos la población global, los hábitos de producción y consumo, las políticas de gobierno y esos factores que ya tienen que ver con el comportamiento humano. Pero desde su experiencia, ¿cuáles son realmente esos factores que degradan sin remedio los ecosistemas? Bueno, yo creo que esta crisis climática nos pone también una cantidad de retos importantes y en el tema, digamos, de biodiversidad, como bien lo indicas, existe, creo que Colombia además ha sido, y la región ha sido reconocida por tener un sólido sistema institucional, hay una serie de marco normativo que protege, por ejemplo, la biodiversidad, este tipo de impactos o efectos adversos del cambio climático, pero creería que ya la puesta en marcha de la gobernanza de todo este sistema institucional y todo este marco normativo, ya en la puesta de marcha es donde estamos tal vez fallando, por temas tal vez de financiamiento, porque son medidas muy costosas, digamos, de implementar o muy complejas y que además requieren la interrelación con muchos actores, porque ya aquí no solamente estamos hablando del sistema institucional, sino también de quienes habitan los ecosistemas, y en un país altamente biodiverso como el nuestro, pues sabemos que han existido comunidades ancestrales, indígenas o comunidades que generalmente han estado asentadas en zonas con una serie de servicios ecosistémicos altos y que es necesario no únicamente tal vez retirarlos de esa zona y irnos con un enfoque más purista y conservacionista, sino también ver de qué manera podemos interrelacionarnos con los ecosistemas en la medida pues que podamos obtener el mayor provecho de los servicios ecosistémicos que nos presentan. Y creo que eso solo lo vamos a lograr en la medida en la que nos pensemos como parte del sistema, no como los ecosistemas y nosotros como sociedad, sino pensar en ese enfoque de socioecosistemas y cómo nosotros también estamos inmersos dentro de todos esos ciclos. Bueno, Dani, hasta el momento hemos hablado de un contexto general muy interesante, pero la idea también es hablar del contexto colombiano. Así que, ¿cuál es la situación real y actual de nuestro país frente a este tema? Vamos a un corte de nuestros patrocinadores y ya regresamos. Estamos de regreso en Parche Pro con el tema Acciones contra el Cambio Climático, y hace un momento habíamos hablado que también había que hablar sobre el contexto colombiano, Dani, así que, profesora Marcela, hemos hablado que realmente un factor importante también son las políticas de gobierno, y frente a eso tenemos una situación, un inconveniente importante con Colombia, y es que somos un país que basa su economía en la explotación de bienes y recursos primarios, y por supuesto esto afecta a nuestros ríos, a nuestras cuencas y en general a todos nuestros ecosistemas. Quería preguntarle, ¿cuál es la situación de nuestro país frente a este tema? Bueno, mira, Camila, Colombia es un país biodiverso, ¿no? Es el segundo país más biodiverso del planeta. Sin embargo, si lo comparamos con Brasil en extensión, pues Brasil es mucho más grande que Colombia, podríamos decir que Colombia en realidad ocupa el primer puesto como el país megadiverso del planeta. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo bueno es que efectivamente tenemos una gran diversidad en flora y fauna y ecosistemas, y lo malo es que, como diría Eduardo Galeano, los países ricos tienen la desgracia los países ricos en biodiversidad tienen la desgracia de ser países pobres, y esto ha hecho que para Colombia sea realmente desventajoso en la medida en que los países ricos e industrializados han puesto sus ojos en Colombia y han explotado nuestros recursos naturales, porque en Colombia no tenemos la tecnología necesaria, no tenemos realmente un apoyo a la educación, a la investigación, a la ciencia, al desarrollo, que nos permita transformar las materias primas
agregándole un valor que comercialmente pues represente algo mucho más significativo para el país, comercialmente hablando. Entonces, efectivamente, los países ricos se llevan nuestra biodiversidad, no retribuyen económicamente con el valor real de la biodiversidad y terminan afectando nuestros ecosistemas, y estas externalidades nunca son incluidas, digamos, como un costo adicional a su proceso extractivo. Colombia vive de una economía extractivista todavía, mientras que nuestra biodiversidad es transformada en los países del norte y luego pues nos la devuelven, así como pasa con el petróleo y la gasolina, pues igual pasa con la biodiversidad. Así es que tenemos un serio problema que tiene que ver con las políticas públicas y con los tratados de libre comercio que realmente no son equitativos y que permiten que estas grandes multinacionales puedan entrar al país con una normatividad ambiental flexible que les permite llevarse estos recursos, y lo que queda para el país en términos económicos, financieros, es realmente poco. Así es que yo diría que nos falta todavía aprender a negociar mucho más y establecer el valor de nuestra biodiversidad. Bueno, llegó el momento de hablar de políticas internacionales, los acuerdos que han hecho las potencias, María Camila, y los países para mitigar los efectos de ese calentamiento global. Ingeniera Cindy, ¿cuál ha sido el efecto real del protocolo de Kioto en nuestra actualidad? Tani, sí, muy bien lo has mencionado, efectivamente, y como lo menciona la profesora Marcela, pues esto es un esfuerzo a nivel global, ¿no? O sea, a nivel global, y las actuaciones deben ser locales y de manera comprometida. Lamentablemente me atrevería a decir que este acuerdo pues no tomó, digamos, no tomó un papel en el cual los gobiernos se comprometieran de manera real a las contribuciones y a las disminuciones a las cuales, digamos, se aspiraban. Es por esto que a partir de 2015, pues a través del Acuerdo de París, que tampoco, digamos, al momento, después de 5 años, los países han logrado efectivamente reversar estos efectos, pues estamos aún hablando de cuáles son las contribuciones nacionalmente determinadas de cada uno de los países, porque pues en estos espacios que además suelen ser muy políticos, pues se generan emociones en las cuales tal vez los representantes indican nos comprometemos a, pero estos compromisos ya una vez aplicados deben ser aplicados a nivel territorial, y aquí es, digamos, la clave del tema de la gobernanza climática, y soy enfática en este tema porque la responsabilidad no solo es, digamos, de la inversión pública, como ocurre en el país en el cual, digamos, gran parte de la inversión en crisis climática la está poniendo, digamos, el gobierno, sino que también es un llamado a que el sector empresarial, que se está beneficiando con la utilización de estos recursos naturales para sus procesos productivos, pues es necesario que ellos también hagan una inversión en el financiamiento climático. Entonces creería que pues no han sido exitosos de momento, pero cada vez, digamos, como la crisis climática nos pone un deadline mucho más inmediato y en el cual debemos tomar acciones. Creo que después del Acuerdo de París, cada uno de los países con esta contribución nacionalmente determinada, pues está, que incluso para estas fechas están siendo determinadas, porque es una contribución que debe ser revisada cada 5 años, entonces está siendo revisada para ser cada vez más realista con las capacidades institucionales y con el compromiso de todos los actores que hacen parte, digamos, de la implementación de estas medidas. Profesora Marcela, Cindy nos ha hablado de un contexto internacional, pero en el contexto colombiano, desde el año 2016 se logró aprobar la Política Nacional contra el Cambio Climático, y a raíz de esa iniciativa se han desarrollado otras estrategias, por ejemplo el Plan Nacional de Adaptación, la Estrategia Integral de Control de la Deforestación, entre otras muchas iniciativas nacionales. Mi pregunta es, ¿qué ha pasado con estas iniciativas y estrategias? ¿Sí han surtido efecto? ¿Sí se han implementado? Bueno, lo primero que hay que decir es que Colombia realmente es un país rico en legislación ambiental. Hemos sido ejemplo a nivel latinoamericano. Muchos países han imitado a Colombia en su normatividad ambiental. También es cierto que tenemos una gran diversidad de políticas públicas
para los diferentes sectores, para agua, para aire, para suelo, para biodiversidad, para cambio climático. Es decir, que nosotros podríamos pensar que con toda esta normatividad, particularmente en el tema de cambio climático, deberíamos estar muy bien. Sin embargo, pues el tener la normatividad o las políticas públicas no es suficiente. Se requiere una gran inversión económica, particularmente para las autoridades ambientales, para que puedan hacer control y seguimiento, pero sobre todo se requiere voluntad política. Y voluntad política no ha habido. Cuando no establecemos metas para disminución de la deforestación, por ejemplo, cuando no establecemos sanciones significativas para las empresas que contaminan, cuando realmente las autoridades ambientales no cuentan con los recursos ni económicos, ni técnicos, ni de personal que puedan permitirles hacerle el control y seguimiento para el cumplimiento de estas políticas, pues definitivamente podríamos decir que no se cumplen. A esto súmale los tratados de libre comercio que tampoco favorecen el cumplimiento de la normatividad ambiental. Entonces, esto pone a Colombia en una situación muy compleja porque a pesar de que hemos participado en las diferentes cumbres internacionales, a pesar de que hemos estado de acuerdo con el protocolo de Kioto, con los acuerdos de París, lo más reciente en el tema de cambio climático, pues realmente las metas que nos hemos establecido no se han cumplido y difícilmente se van a cumplir si no hay voluntad política e inversión económica para poder llevar a cabo estos ejercicios que son costosos, que son complejos, pero que podríamos hacerlo si tuviéramos ese respaldo político y ese apoyo financiero, económico a las autoridades ambientales. Y después de las reflexiones que han estado hablando nuestras ingenieras de las políticas nacionales e internacionales, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Y regresamos aquí a Parche Pro con nuestro programa Acciones frente al cambio climático. Y como ustedes saben, su opinión es fundamental, así que nos vamos a nuestro Twitter. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? Andrew Blue. El problema del cambio climático no son los individuos, sino las grandes empresas. La contaminación que una persona puede producir en una vida es insignificante en comparación con lo que produce una gran compañía en un solo día. Pero claro, a los ricos ni tocarlos. @DavidSantosVoz. Siento ser políticamente incorrecto, pero si para supuestamente intentar salvar el planeta del cambio climático me van a fundir a impuestos y a controlar mi forma de vida, prefiero que se derritan los polos y me dejen en paz. Rafael Camejo. El Acuerdo de París establece mantener aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados respecto a niveles preindustriales y proseguir esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados centígrados, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y efectos del cambio climático. @RelatorDD. Los estados deberían reforzar sus compromisos y acciones destinados a frenar las emisiones y mitigar los efectos del cambio climático, teniendo en cuenta la dependencia específica de los pueblos indígenas, de sus tierras y recursos naturales. Paula Silva Zárate. La pandemia, el cambio climático y muchos otros desafíos han demostrado que lo que el mundo necesita es empatía, solidaridad, inteligencia, acción colectiva y capacidad de trabajo interdisciplinario. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Después de este informe me gustaría hablar con la ingeniera Cindy acerca del primer tuit y lo cito.
El problema del cambio climático no son los individuos, sino las grandes empresas. La contaminación que una persona puede producir en una vida es insignificante en comparación con lo que produce una gran compañía en un solo día. Pero claro, a los ricos ni tocarlos. Y sobre este tuit, recuerdo que hace poco vi un documental de Netflix que se llama Seaspiracy y habla precisamente de un joven enamorado de los océanos y empieza a realizar acciones para contrarrestar la contaminación en los océanos. Entonces es un hombre que no usa pitillos, que lleva termo a los restaurantes, que incluso limpia las playas, pero cuando él empieza a hacer una investigación se da cuenta que los pitillos equivalen solamente al 0.2% del plástico en los océanos, en los mares, y que realmente el mayor porcentaje, por encima del 40%, equivale a las redes de los grandes buques. Así que él concluye que el problema no somos nosotros, sino que son las multinacionales. Ingeniera Cindy, si realmente lo que nosotros podemos hacer son pequeñas acciones, ¿qué podemos hacer para frenar todo este impacto que tienen las grandes empresas? Oye, Camila, yo quisiera hacer partícipe tal vez mi opinión, y yo creo que desde la cotidianidad nosotros somos parte del problema, pero eso también nos da una enorme potencialidad, y es que somos también parte de la solución. Yo creería que pues en términos de cifras estadísticas, pues Colombia incluso emite menos del 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces uno creería que pues un país como este pues entonces no tendría cabida sus acciones climáticas. Pero yo quisiera, y aprovecho el espacio, y además reconozco, enhorabuena, que este programa se esté tomando la función social del periodismo de comunicar esto que ya es una crisis climática. Entonces yo soy un poco más positiva y creo que nosotros, al ser parte del problema, también somos parte de la solución, y podría decirlo tal vez en 3 frentes principales. El primero, nosotros somos actores y agentes de consumo. Entonces precisamente todo este sector privado que genera, que está en torno a la producción, pues toda vez que tengamos decisiones de consumo mucho más conscientes, en que estemos, digamos, en la medida en la que exijamos que la producción sea mucho más limpia, pues de esta manera también las industrias van a tener que hacer estos cambios que tal vez han venido, digamos, relegando, porque no somos agentes de cambio activos. Una segunda, digamos, intervención, creería, para nuestra parte de solución, es utilizar nuestro poder para comunicar y para difundir. Realmente en temas de cambio climático hay historias de vida, incluso de comunidades, que son muy inspiradoras, y creo que toda vez que nosotros utilicemos el poder que tenemos ahora con los dispositivos móviles, con la comunicación en tiempo real e instantánea, pues vamos a lograr que efectivamente se comunique y haya mucha más sensibilidad por este tema. Y creería que un tercer frente es ser unos actores políticos que tomen decisiones informadas y conscientes. Entonces, bien lo hemos dicho a lo largo del tema, la gobernanza climática, el nivel de voluntad política, pues requiere que nosotros también como agentes de la comunidad tomemos votos informados, que nuestras decisiones, digamos, en todos los mecanismos de participación ciudadana que nos tiene, digamos, este gobierno democrático, pues efectivamente lo hagamos de manera activa y consciente. Entonces, creería que en la vez que tomemos decisiones de consumo consciente, decisiones políticas conscientes, y podamos utilizar el poder de nuestra voz para inspirar realmente, y la necesidad de que somos parte de la solución, pues con eso habremos hecho la tarea bien como individuos. Bueno, ahorita vamos con nuestra ingeniera Marcela, y me gustaría que comentáramos el siguiente tuit que lo hizo David Santos, y dice lo siguiente: siento ser políticamente incorrecto, pero si para supuestamente intentar salvar el planeta del cambio climático me van a fundir en impuestos y a controlar mi forma de vida, prefiero que derritan los polos y me dejen en paz. Ingeniera, a mí me gustaría comentar este tuit, porque ¿en qué momento la economía de consumo ha influenciado tanto a nuestra sociedad que hemos comenzado a ver los recursos naturales y del ambiente como objetos monetizables? Mira, es difícil decirlo, sobre todo en un país como Colombia, en el que, pues primero, la educación no es que nos haya ayudado mucho, y hablo de la educación básica, primaria y secundaria, pero hay que reconocer que Colombia no es realmente un país tan solidario como lo creemos, porque quien dice primero yo, ¿cierto?, que se está favoreciendo él, y a mí no me pongan a sacrificarme, es la misma actitud que tuvo Estados Unidos cuando no quiso firmar inicialmente el protocolo de Kioto. Esto mismo expresó el presidente del momento cuando dijo: no, si esto va a afectar el consumo de los norteamericanos,
pues definitivamente nosotros no estamos dispuestos a firmar el protocolo porque yo no voy a afectar el consumo. Aquí lo primero que hay que entender, Dani, es que cuando nosotros hablamos de cambio climático, tenemos que ponernos en un modo que nos permita entender que todo es sistémico. Es decir, que lo que pase en el norte va a afectar al sur, que las acciones del sur van a afectar al norte, y cuando hablamos de cambio climático o calentamiento global o gases de efecto invernadero, esto es sistémico, esto afecta a todo el planeta. Entonces nosotros tenemos que pensar que las acciones, todas las acciones suman, o la falta de acciones también suman, y en la medida en que nosotros vamos sumando acciones pequeñas que podemos hacer desde el hogar, que se pueden hacer desde la empresa también, que el Estado tiene que hacer, pues entonces podríamos estar pensando en que realmente el problema puede llegar a por lo menos bloquearse. Esto es irreversible, el cambio climático es irreversible. Estamos luchando para que esos 2 grados centígrados no aumenten, pero aquí requerimos la voluntad de todos. Y cuando digo la voluntad de todos, es que todos debemos poner de nuestra parte y entender que todos saldríamos ganando o todos podemos salir seriamente perjudicados, como país, como planeta, pero también, por supuesto, como individuos. Y yo creo que aquí lo hemos visto. Cali ha sufrido pues inundaciones, y entonces esto no es aislado de todas las acciones que tienen que ver con el tema de contaminación o con la inacción de los gobiernos para el control del cambio climático. Todos tenemos que actuar para que, sumados sinérgicamente esas acciones, pues nos puedan ayudar a controlar estos 2 grados centígrados que no queremos que aumente la temperatura, para poder decir que ahí estaremos por lo menos un poco a salvo, mientras la tecnología, los países y las personas encontramos otras formas de acción que nos ayuden a mejorar este planeta. Bueno, se viene hablando también de la falta de voluntad política de los gobiernos, como por ejemplo Estados Unidos, que es un país que cada vez genera más contaminación, o por ejemplo podemos hablar del gobierno de Japón, que recientemente anunció que va a verter toda el agua que tiene almacenada en la central nuclear de Fukushima. Y Dani, estamos hablando de más de 1.25 millones de toneladas de agua contaminada con tritio que van a terminar en el Océano Pacífico. Ingeniera Cindy, cuando uno ve todo este panorama, uno se pregunta, ¿qué pasa con estos gobiernos? ¿Dónde queda su responsabilidad política y ambiental? Bueno, lamentablemente hemos depositado nuestra confianza en un sistema internacional geopolítico, pues que en últimas, como ustedes bien lo mencionaban, pues se deposita en una serie de acuerdos, de convenciones que para las últimas en temas de cambio climático pues no ha tenido los efectos o las respuestas políticas que quisiéramos, el compromiso político que quisiéramos. Creo que de nuevo hago el énfasis en la necesidad de que nosotros como individuos y desde la cotidianidad pues exijamos que la confianza que hemos depositado en estos sistemas geopolíticos a nivel internacional pues sea efectivamente cumpla su papel, y esto también será parte, digamos, de la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos de estos países como agentes políticos en las decisiones que tomen, y acerca de quienes a través de su voto los representan y son su voz frente a estas decisiones políticas que toman los gobiernos. Bueno, María Camila, y después de estar hablando de estas reflexiones acerca de la voluntad política para mitigar y disminuir los efectos del cambio climático, vamos a un corte y ya regresamos aquí en nuestro programa Parche Pro. Bueno, y continuamos aquí en Parche Pro en nuestro bloque final, acciones frente al cambio climático. Ingeniera Cindy, en el bloque anterior hablábamos sobre la acción activa y participativa de los ciudadanos frente al cambio climático.
Y a mí sí me gustaría que reflexionáramos sobre algo. Aquí nos encontramos 4 personas que de alguna u otra forma hemos tenido referentes sociales y culturales que nos permiten tener una mirada distinta frente a este fenómeno que vivimos. Pero ¿qué ocurre con el grueso de la sociedad que no ha tenido la alfabetización científica o que no ha contado con esos referentes de tener una participación realmente activa frente a este flagelo de escala mundial? Bueno, yo creo que además estamos frente a un problema, una crisis climática, es algo que todos vivimos y digamos que ya no estamos hablando aquí de temas más bien teóricos, sino que la realidad climática pues nos hace vivir a todos 24 horas en un día con una cantidad, digamos, de variaciones, de condiciones atmosféricas, y creo que ese podría ser un buen inicio. Es decir, la cotidianidad, todos tenemos una interacción directa con el entorno durante todo nuestro marco de día, y creería que las personas pues están muy habituadas, independiente de los términos que utilicen, independiente de que les digamos que variabilidad climática no es lo mismo que cambio climático. Creo que es la cotidianidad de todos los que vivimos y podríamos utilizarlo desde ese tipo de ejemplos. Creo que ya el discurso del catastrofismo pues está más que trillado. Creo que todos tenemos la realidad y creo que entendemos que somos parte, digamos, de algo que lo que estamos haciendo es tratarlo de mitigar, pero pues que ya viene en su curso. Entonces creería que también cambiar ese tipo de discursos catastróficos por discursos mucho más inspiradores desde la realidad de lo que viven nuestras comunidades, y que para Colombia además tiene realmente historias muy inspiradoras de comunidades que han logrado convivir con los ecosistemas de manera amigable, y que efectivamente podamos entender que estas medidas de adaptación pues van a también requerir de nuestra voluntad como agentes de comunicación. En el día a día yo creo que en la medida en la que podamos influir a la mayor cantidad de personas con las herramientas de comunicación y difusión que tenemos, en términos que sean muy amigables para todos, porque realmente pues el clima es algo que todos experimentamos. Entonces no es necesario tal vez que tornemos, digamos, a volvernos a todos en unos expertos climáticos, en estimaciones o en términos, sino que todos estamos, digamos, en interacción continua con el clima, y creo que en la medida en la que podamos encontrar la manera de comunicar a través de acciones sencillas, de términos sencillos, pues todos estamos en la capacidad de entender la magnitud del problema, y también que en todos estos retos pues siempre los podemos tornar a oportunidades. Bueno, la ingeniera Cindy nos ha dado un dato muy importante y nos ha hablado que nosotros también somos agentes de cambio, pero creo que ha llegado el momento de ver hacia el frente y saber también qué nos espera. Profesora Marcela, teniendo en cuenta el detrimento de nuestro planeta y también de nuestros recursos, ¿a qué nos enfrentamos en las próximas décadas? Bueno, mira, es complejo, ¿no? Si no actuamos, si seguimos como vamos a encontrarnos con unas serias consecuencias que serán inevitables y que serán como una cascada de eventos. Lo primero que podemos decir es que en esa mirada sistémica a la que me refería en algún momento, nosotros podríamos encontrarnos con el deshielo de los polos, y este deshielo de los polos pues con un aumento del nivel del mar, pero a la vez con un enfriamiento de la temperatura del agua del mar, lo que acabaría probablemente con muchas especies de flora y de fauna. Pero asimismo podríamos entonces, si vamos bajando de escala de lo global a lo regional en esa perspectiva norte-sur, pues los países del norte se verían afectados, pero los países del sur también. Entonces efectos como las migraciones hacia el norte o hacia el sur, tratando de huir de los efectos del cambio climático. Y en lo local, pues por supuesto la afectación de la economía local, la afectación de ciudades enteras, pueblos enteros que podrían llegar a desaparecer con el aumento del nivel del mar. Entonces, cuando nosotros decimos a qué nos enfrentamos, es muy difícil ponerle un límite. Esto que te he nombrado es como lo que podemos inferir fácilmente, pero tendremos unas afectaciones de tipo cultural, de tipo económico, incalculables,
y muchas de esas afectaciones son incluso impredecibles. Es decir, que podemos con la tecnología, a través de diferentes estrategias, establecer algunos efectos o algunos impactos del cambio climático, pero con toda seguridad habrá otros que ni siquiera podamos realmente conocer, sobre todo sobre la biodiversidad de la que hablábamos anteriormente. Ni siquiera sabemos en Colombia realmente cuál es la diversidad que tenemos, nos falta todavía estudiar mucho. Así es que puede ser que perdamos especies de flora o de fauna y ni siquiera nos enteremos. Así es que el cambio climático tiene unos efectos enormes sobre toda la dimensión ambiental, si entendemos lo ambiental como ese sistema complejo, dinámico, abierto, compuesto por lo ecológico, lo social, lo político, lo económico y lo cultural, que afectaría a nuestra Tierra, ¿no? al globo terráqueo. Y solo tenemos un hogar, Tierra. Entonces no es solo la economía la que está en juego, es la vida misma la que ponemos en riesgo. Ingeniera Cindy, hemos hablado de acciones, pero yo sé que aquí los televidentes nos están viendo y me encantaría y me gustaría que nos diera esos tips, esas maneras para que convirtiéramos nuestros hogares en lugares ecológicos. Bueno, yo creo que de nuevo voy a ser empática en los hábitos de consumo. Todo el tiempo estamos consumiendo y no solo productos y servicios, sino información, y creo que todos somos conscientes de los avances de la inteligencia artificial y cómo la publicidad cada vez nos lleva a tomar unas decisiones de las cuales tal vez no somos conscientes. Eso por un lado. Creo que también el tema de la obsolescencia programada y percibida, ¿no? Muchas veces asumimos que por la moda, por las tendencias tenemos que tener, por ejemplo, soy honesta, como las mujeres lo hacemos, como tener mucha más ropa en el closet porque es que ahora está de moda esto y además ya cambió la temporada, además en un país en el que no tenemos temporadas climáticas, pero entonces muchas veces somos objetos del avance de la publicidad, y creo que en la medida en la que logremos tener decisiones y podamos evitar esa obsolescencia percibida que cada vez es más fuerte y cada vez hace que lamentablemente para los jóvenes sea mucho más difícil alejarse de las decisiones de compra que nos requieren, pues habremos hecho todo muy bien. Y es también importante entender la información que consumimos, porque en la medida en la que consumimos ese tipo de información, pues la publicidad cada vez, con la aceptación de todas estas dispositivos o estos filtros en las redes sociales, pues cada vez vamos a estar más bombardeados por esa publicidad. Entonces ser más responsables con la información que consumimos también nos va a ayudar a protegernos de ese efecto abrumador que tiene la obsolescencia percibida, y cómo muchas veces creemos que necesitamos, cuando realmente las necesidades básicas pues están muy bien definidas por una serie de autores en los cuales sabemos que las necesidades básicas son esas. Y por último, también ser agentes de comunicación dentro del hogar. Entonces, de nuevo, yo alzo la voz porque creo que es un elemento valiosísimo que todos tenemos, y es la manera en la que podemos comunicarnos en ese marco 24 horas con el otro. Creo que todos ahorita con la comunicación instantánea pues tenemos el acceso, ahora que es mucho más virtual, pues tenemos un acceso a una serie somos ya no ciudadanos locales, sino ciudadanos globales con el tema del internet. Entonces creo que en la medida en la que podamos comunicar, no solo digamos a nuestro núcleo familiar, sino formar parte, por ejemplo, de estas iniciativas voluntarias que existen y que abre la puerta, digamos, para quienes, los televidentes que estén viendo, que formen parte de este tipo de redes voluntariadas, que toda vez que uno se sienta acompañado en estas acciones, pues va a entender que puede llegar a inspirarse de la historia de otros. Entonces creería que es eso: hábitos de consumo, la información que consumimos, y también cómo nos blindamos frente a esas estrategias de mercadeo de publicidad, entender que pues a veces los objetos van a durar el ciclo de vida que deben de durar, ¿no? Y que no necesitamos, que hay unas necesidades claras que no se suplen con elementos materiales o servicios, y también ser esos ciudadanos locales, pero que también somos ciudadanos globales, pensamos, y que tenemos un poder enorme, y es el poder de comunicar. Bueno, a lo largo de este programa las invitadas nos han hablado de un contexto internacional, de un contexto colombiano también, nos han educado a nosotros acá en estudio, Dani, sí, por supuesto, y a ustedes en casa, pero también nos han brindado una luz de esperanza.
al comentarnos qué hace falta y qué podemos hacer, porque realmente en estos momentos nos enfrentamos a una grave amenaza de cambios climáticos y yo me atrevería a decir que es momento de apostarle a una economía verde, pero no una economía verde por proyectos como se ha manejado hasta el momento en muchos gobiernos, sino una economía constante y que permita tener el compromiso de todos los países. Así es, María Camila, creo que en estos momentos es importante concientizarnos del papel que jugamos en nuestra sociedad, de que nuestro espacio no solamente es de humanos, sino que también hay fauna y flora. Así que esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Parche Pro, Acciones frente al Cambio Climático. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @canal Univalle TV en Facebook, Instagram y Twitter. Así es, Dani, así que a nuestras invitadas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchísimas gracias también a ustedes en casa por sintonizarnos una vez más, así que nosotros los esperamos en una nueva oportunidad con más temas de actualidad aquí en Parche Pro. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana. Chao.